La Iglesia Católica no es muy afecta a reconocer casos de posesión demoníaca de manera pública. Suele buscar alternativas y si bien en muchas ocasiones autoriza los exorcismos, no suele aceptar públicamente que así sea, excepto en algunos casos muy conocidos. Uno de ellos es el caso del que le vamos a hablar esta noche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Un lugar en Alsacia. Alsacia es una hermosa región al noreste de Francia. Es una región que está cercana a la frontera con Suiza, pero al mismo tiempo está cercana a la frontera con Alemania y con Luxemburgo. Este sitio forma parte del valle del río Rin, un fértil valle en esta parte baja con ligeras colinas. Es un lugar que durante años ha sido objeto de pleitos entre franceses y alemanes. Históricamente se han alternado en el control de la región de Alsacia y por supuesto también en las regiones de Lorena, en donde cíclicamente se han presentado conflictos entre los habitantes de origen alemán y los habitantes nativos de la región, pero también con los habitantes franceses. Así es que es una región que a lo largo de los años siempre ha tenido algún conflicto y sin embargo es una región extraordinariamente próspera en ese sentido. Es una zona agrícola, pero además tiene varios ríos, lo que le permite además tener tráfico ribereño que ayuda mucho a la economía local. Dentro de la región de Alsacia se encuentra Ilfurt. Es una ciudad pequeña. Para mediados del siglo XIX, Ilfurt tendría unos 1.200 habitantes. Es decir, que prácticamente todos se conocían y de alguna u otra manera tenían contacto unos con otros. Aún así, la región es una región que se encuentra muy cercana a un conflicto. Por ello, es minuciosamente vigilada tanto por las autoridades francesas como por las propias autoridades de Alsacia. Es un sitio que, como le digo, es muy bello. Y sin embargo, tiene esta serie de problemas. Al norte se encuentra una región que es de filiación luterana, mientras que Alsacia es católica. Y hacia las regiones de Luxemburgo se encuentra de nuevo con algunas regiones protestantes. Así que es también una región con un cierto conflicto religioso. Pero para rematar, Alsacia no se considera a sí misma a mediados del siglo XIX ni francesa ni alemana. Hablan su propia lengua, el alsaciano, y de alguna manera se las han ingeniado para dejar de lado. Claro, muchos hablan alemán y francés, pero los oriundos más aguerridos se niegan a hablarlo. Es una zona que, como ya le digo, tiene una cierta prosperidad. Ahí, en esta pequeña ciudad de Ilfurt, vive una pareja. Son Joseph y su esposa, Anne-Marie. Se apellidan Burner y son una pareja que, si bien no son una pareja muy elegante, sí son una pareja bastante próspera. Joseph es vendedor. Es una especie de buhonero que recorre la campiña vendiendo cosas, trayendo encargos, tiene tierras, tiene animales. Su esposa se encarga de cuidar a la familia que está en crecimiento. Para 1864, más o menos, tienen 5 hijos. El primero de ellos es Theobald, o Teobaldo, si usted lo quiere traducir al español. El segundo es Joseph. Y de ahí vienen 3 más pequeños. El último es un bebé de brazos. Anne-Marie es una mujer muy religiosa, es una buena persona.
El esposo, Joseph, también es un hombre bastante reconocido en el pueblo. Son miembros de la Iglesia Católica, son feligreses asiduos de la Iglesia, tienen muy buena relación con el padre Brie, tienen buena relación también con el alcalde. Vamos, no son una familia acaudalada, pero es una linda familia. Hasta que de pronto algo comienza a cambiar. Y no es Joseph el padre de la familia. Tampoco es Anne-Marie la madre de la familia. El problema comienza con Teobaldo, si usted lo quiere llamar así. Las primeras señales. En 1864, Teobaldo, el hijo mayor de la familia con unos 8 años, es parte de la iglesia, es parte de la escuela local en donde asiste, es parte de muchas cosas, ayuda al papá. Cuando hay oportunidad, Teobaldo se monta en la carreta y se lanza con el padre a lo que tiene que hacer. Es un muchacho delgadito, estirado, de facciones finas. La región en general son personas de tez muy blanca, cabello castaño. Y Teobaldo es exactamente eso. Un chiquillo larguirucho, delgado, muy activo, muy movido, suele ayudar a la madre antes de irse a la escuela, suele regresar y echar la mano con otra cosa. Cuando el padre lo necesita, siempre está dispuesto. Joseph, el segundo de la familia, es un poco más regordete. Es bajito por la edad, tiene apenas 6 años, es muy simpático, es muy dicharachero, muy alegre, juguetón, ayuda a la madre a cuidar a los más pequeños, a los que a veces les hace alguna maldad por ahí, pero es un buen chico. No asiste todavía a la escuela, pero por su cuenta. Anne-Marie, que es una mujer bastante empeñosa, le ha estado enseñando algunas cosas y también le ha enseñado algunas oraciones. Es importante que sean creyentes y tengan fe. Los más pequeños todavía no entienden nada de esto, así es que la vida va muy bien. Pero a finales de 1864, cercano al invierno, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Lo primero que sucedió fue que el profesor de la escuela, un hombre bastante apreciado en el pueblo, comentó con el padre de Teobaldo un detalle un tanto incómodo. Teobaldo había comenzado a utilizar palabras muy groseras en la escuela. Al momento en el que comenzaban a hacer oraciones, que era parte de la enseñanza, tenga en cuenta que es mediados del siglo XIX, el muchacho comienza a blasfemar, literalmente a blasfemar. De pronto se suelta diciendo barbaridades que no corresponden a un chiquillo como Teobaldo. Cuando el padre pregunta ¿qué barbaridades puede estar diciendo mi hijo? Yo lo he criado y sé que es un buen niño. El profesor apenado comienza a describirle ciertos pasajes en los que el niño ha llamado cualquier cantidad de ofensas al profesor. Al momento de pronunciar las palabras Jesucristo, también ha comenzado a blasfemar en contra del Hijo de Dios, de acuerdo con las creencias religiosas, pero sobre todo al momento en el que comienzan a hacer la oración hacia María, el niño comienza a blasfemar y a decir cosas muy desagradables, ofensas literalmente. Menciona palabras como cerdo, como ramera, como sucio, etc. Joseph se queda sorprendido en extremo. Teobaldo es un niño dulce, educado. Cuando le comenta esto a la madre se queda desesperada, no sabe qué pasa. Los compañeritos, pero no, ni siquiera. Teobaldo tiene varios amigos que viven en las casas de junto. Y todos son muy conocidos, los padres son todos conocidos, y todos son personas de mucho respeto. ¿De dónde ha sacado eso? Por supuesto, Anne-Marie se lanza al cuello de Joseph, argumentando que el problema es que cuando salen a la carretera, con la carreta a repartir y vender cosas, seguramente ha escuchado esas cosas del padre, a lo que él dice que no, que jamás. Tras una discusión en casa, Anne-Marie comenta algo más. Ella comenta que por las noches ha escuchado ruidos muy raros que provienen de la habitación de los chicos. Y el pequeño Joseph, de 6 años, le ha comentado que tiene mucho miedo, porque en la noche
Cuando todo está en silencio en la habitación, entra un animal enorme. Es una especie de ave, es emplumada y es horrible, y le provoca un gran miedo. Por su parte, Teobaldo también ha comentado en un momento haber sentido como alguien lo sujeta y lo jala de la cama. El padre decide echar un vistazo, mantenerse vigilante. Afortunadamente viene un periodo en el que no habrá escuela y aprovecha para estar muy atento. Se da cuenta de otro detalle. Un día, cuando entra en la habitación, uno de los chicos está totalmente rígido, como si estuviera muerto. Es un susto enorme cuando le grita a Anne-Marie que venga rápido y que busque al médico. Es porque el chico está totalmente rígido. No se mueve. Cuando Joseph lo intenta levantar, es como si levantara una tabla. Hay una rigidez absoluta en el cuerpo del pequeño, apenas está amaneciendo. Y aquella criatura se ha quedado totalmente rígida. No mueve ni siquiera un brazo. El padre intenta moverlo y su espanto es enorme. Piensa que está muerto. Él ha visto muertos, ha estado en la guerra, así es que sabe que los cadáveres se ponen rígidos y piensa en eso. Cuando Joseph voltea y lo mira, le dice: no, está así porque entró el animal ese. Y él le dice: no digas tonterías, eso no pasa. Y Joseph le dice con las lágrimas en los ojos: sí pasa, ahí están las plumas. El padre baja el cuerpo de Teobaldo, voltea y efectivamente alrededor de las camas de los niños hay una especie de plumas. Son unas plumas grandes, negras. Cuando él se acerca e intenta tocarlas, las plumas comienzan a desbaratarse, convirtiéndose en una especie de polvo grisáceo que se mueve con el viento, dejando un olor muy desagradable, un olor a pútrido, a descompuesto. Cuando se vuelve y pregunta: ¿por qué nunca dijiste esto? Se los he dicho muchas veces. En ese instante el niño, Teobaldo, se suaviza y respira de nuevo. Hay un profundo alivio, pero no es lo único que va a ocurrir. Durante los días siguientes el padre es mucho más observador. Anne-Marie casi no se separa de ellos. Pero las cosas siguen estando muy raras. Es la hora de la comida de un día cualquiera. Teobaldo está sentado, Joseph está sentado, uno de los más pequeños está por ahí gateando en una andadera o algo, lo que sea, cuando Anne-Marie junta las manos y comienza a hacer la bendición de la mesa. Joseph se queda nuevamente tieso, totalmente rígido. Por su parte, Teobaldo también asume la misma postura, totalmente rígido en la silla, sin moverse. Cuando Anne-Marie se levanta e intenta sujetarlos, los niños están fríos y duros, rígidos, con las manos totalmente firmes, no se mueven para nada. Y de pronto, Anne-Marie juraría que se han levantado con todo y las sillas, que se han levantado del suelo y que han comenzado a elevarse. Por supuesto, el padre no cree esto. Es un hombre racional. Estamos a mitad del siglo XIX. ¿Quién va a creer semejantes cosas? Sin embargo, Anne-Marie le asegura que ella lo ha visto. El padre no estaba en ese momento y cuando regresa Anne-Marie está hecha un mar de lágrimas, espantadísima por lo que ha visto, pero cuando él viene y le pregunta a los niños, responden que no pasó nada, que eso no es cierto, para seguir jugando alegremente. Sin embargo, apenas 2 días después, cuando entra Joseph a la habitación por la mañana para despertarlos, están en una posición muy rara. Ambos están con los pies estirados, viendo hacia arriba, con los ojos muy abiertos, con los brazos a los lados del cuerpo, muy rígidos como si estuvieran dentro de un ataúd. Joseph se queda y dice: bueno, ya nos vamos, ya levántense. Venga, vamos para arriba. Toca a los chicos y estos comienzan a girar sobre su propio eje como una especie de pirinola o de trompo o de lo que usted quiera, pero sobre su eje. Están acostados y están girando. Él se queda espantadísimo cuando ve esto, le grita: Anne-Marie, ven. Entra Anne-Marie y alcanza a verlos en este movimiento y ella se tapa los ojos y grita: Dios mío, ¿qué está ocurriendo? En ese momento los 2 niños caen. Se quedan muy sorprendidos. No dicen absolutamente nada. Cuando los chicos se levantan y preguntan: ¿ya nos vamos? El padre les dice: no, hoy no van a ir conmigo.
Hoy me voy solo, quédense a ayudar a su mamá. Y se sale de ahí y se va directo a hablar con el cura de la iglesia, al que le comenta que están ocurriendo cosas muy extrañas en su casa y que tienen miedo. El cura de la localidad de Ilford no es un hombre especialmente preparado, pero es un hombre de gran fe y es un hombre ya mayor. Decide pasar por ahí, de visita, a saludar. Su llegada, sin embargo, es anticipada. Es una cosa muy rara. Anne-Marie contaría después que ese día ella no sabía que su esposo había ido a buscar al cura, y tampoco sabía que el cura venía de visita, cuando de pronto se para frente a ella Teobaldo, que con un rostro extrañísimo, que no parece el de Teobaldo, le recrimina: ¿por qué viene ese cerdo? ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué dejaste que viniera? Ella no sabe de qué está hablando. Acto seguido, Joseph, que es un chiquillo de 6 años, es un petizo, se acerca y le recrimina también que a qué viene ese, por qué traen a ese, refiriéndose despectivamente a alguien, pero ella no sabe quién. Durante varios minutos viene esta algarabía y este ajetreo, hasta que toca la puerta el cura y se da cuenta que se estaban refiriendo al cura. Al abrir la puerta, los chicos se escapan corriendo y se meten abajo de la cama. El sacerdote entra y realiza una breve bendición, lo que provoca que los niños comiencen a gritar y a llorar. Esto era todavía más extraño. Aún así, la reacción de los chicos puso en alerta al sacerdote, quien comienza a observarlos y nota que algo no está muy bien. Es principios de 1865 cuando el sacerdote de la localidad pide oportunidad de bendecir a los niños. No es un exorcismo, es una simple bendición. Esta bendición tiene como finalidad resaltar algo que ya esté ocurriendo. Y así lo hace. Aquel día, cuando llega acompañado del maestro de la escuela y de uno de los miembros de la alcaldía, entran a la casa y en ese instante Teobaldo, el mayorcito de los hijos, se voltea y dice: mira nada más que bien, así que ahora hasta el alcalde nos viene a visitar. Y este cerdo también. Acto seguido, Joseph se acompaña con él, con Teobaldo, y comienza también a hablar cosas muy desagradables y en un tono muy desagradable. Pero justo cuando el sacerdote levanta la mano para hacer la bendición, los chicos caen en una especie de sopor extraño que dura apenas unos instantes, reaccionan y saludan cortésmente y siguen jugando. Como si nada hubiera ocurrido, excepto que afuera los perros están desquiciados totalmente. Durante los días siguientes, la situación sería tan rara dentro de la casa. El cura de la localidad enviaría una misiva a su superior pidiendo consejo. Lo que habían visto era muy extraño y había un pequeño detalle. Al día siguiente de la visita, aquel miembro de la alcaldía, que era simplemente un funcionario, pero también era parte de la iglesia de la localidad, era nombrado alcalde. Así que el niño anticipadamente le había revelado aquel secreto. Durante la noche los sonidos son extraños. El ruido constante de un aleteo fuerte que rodea la casa ha puesto en guardia a Joseph, al padre, quien sale frecuentemente y revisa pero no ve nada. Posteriormente se escucha el ajetreo de animales que gruñen y pelean fuera de la casa, justo en la ventana de donde duermen los pequeños. Para este momento Anne-Marie ha llevado con ella a su habitación a los 3 más pequeños, de tal forma que solo Joseph y Teobaldo estén en esa habitación. Afuera se oye como jalonean animales. Son perros que se están peleando algo, que gruñen, que jalan. Pero cuando Joseph padre sale, no hay nada, salvo un viento fresco que recorre las calles. Y entonces sobreviene el momento más crítico. Una vez que se ha visto esto, vendría el ataque. El ataque.
Para septiembre de 1865, ha transcurrido ya un buen tiempo, por lo menos un año, en donde han estado ocurriendo fenómenos muy raros, desde estos gruñidos de bestias que pelean fuera de la ventana de los niños, el aleteo de un animal enorme, las extrañas plumas que se desintegran y desaparecen, las voces, el cambio de temperamento de los chicos, estas cosas raras de saber sucesos que nadie más sabe. El caso de la chica del padre muerto. Un buen día, una jovencita que viene de visita a saludar a Anne-Marie es recibida por Teobaldo, quien le suelta a bocajarro: «Qué pena que haya muerto tu padre». La jovencita responde por supuesto que no. «Mi padre está perfectamente bien, lo acabo de dejar marchar en la mañana, le preparé su almuerzo, se fue a trabajar». Y sigue platicando. Por la tarde, un enviado trae una terrible noticia. El padre de aquella jovencita que trabajaba en una construcción había resbalado, había caído y se había roto el cuello, muriendo en el momento, justo esa mañana, poco antes de que la jovencita fuera a visitar la casa. Pero no había manera de que esos dos niños que estaban aislados ahí dentro supieran eso. Pero la manera en la que Teobaldo lo dijo, tan sarcástica, tan dolorosa, provocó que aquella joven cayera en una especie de crisis y tuviera que ser llevada lejos. Pero además, en este momento, para septiembre de 1865, comienza a ocurrir un fenómeno muy raro. Anne-Marie ha notado en los días previos que ambos chicos comienzan a comer de más. Para este momento, Teobaldo, quien en el lenguaje, en el dialecto local se pronuncia Thibaut, ha comenzado a comer mucho. A sus 9 años está comiendo como si fuera un adulto. Y en cuanto a Joseph, la situación es peor. Come de una forma brutal. Es grotesco cómo agarra todo lo que puede y lo devora. La madre, que debería de sentirse contenta de que alguien disfrute tanto de sus comidas, se queda espantadísima de ver cómo come todo aquello y empieza a inflamarse el vientre. El abdomen del niño se inflama, se dilata, como si fuera a estallar. Ella está espantadísima de esto. Son varios días en los que ha estado ocurriendo y ella lo habla con Joseph, pero Joseph le dice: ¿qué puedo hacer? No tengo nada que hacer. Y va y se lo dice al cura, y el cura tampoco tiene respuesta. Vuelve a enviar misivas, pero no hay respuesta. El obispo, a quien ha llegado la correspondencia, considera que no hay evidencias suficientes. Aquello no tiene caso arriesgar un exorcismo en algo que no se puede comprobar. No ha cumplido las señales. Hasta aquel día. Es pasada la hora de la comida, los niños están atragantándose, los dos han devorado todo y tienen estos vientres abultados espantosos, cuando entra el sacerdote de la localidad. Al momento de entrar y hacer la señal de la cruz para bendecir la casa, en el vientre de aquellos niños comienza a verse algo que se mueve, algo que se agita adentro, como si quisiera salir, como si quisiera escapar. Cuando el sacerdote hace la señal de la cruz encima de los niños, ese vientre enorme, grotesco, está a punto de reventar y se puede ver esto que se mueve adentro. Los niños gimen y gritan. Obviamente lo están sintiendo. Joseph, el más pequeño, que ahora es un escualo, realmente está muy frágil, se queja de que siente que algo se está moviendo adentro, hasta que finalmente emite una especie de revuelvo sonoro y pestilente para caer dormido nuevamente. Esa misma noche, el sacerdote regresa. Poco antes de la hora de dormir, da la bendición a los chicos. Y es en ese momento cuando comienza una especie de ataque frenético. Comienzan a agitarse, huyen. El hombre aquel, el sacerdote, ha llevado consigo agua bendita con la que los ha rociado y los ha hecho retorcerse como si fueran gusanos en sal. Se retuercen, gritan, y entonces empiezan a hacer este cruce de piernas. Se amarran como si fueran de goma y se quedan de tal manera apretados uno a otro que no hay manera de separarlos. Es una posición grotesca. Están totalmente rotas las articulaciones, como si se fueran a morir. El sacerdote continúa con una bendición, es lo único que puede hacer, no tiene autorizado un exorcismo. Así es que trae consigo a la memoria el famoso rezo, la famosa oración, el memorare, y comienza a hacer oración en latín. Momento en el que aquellos dos cuerpos se relajan un poco
y se van hacia los lados, refugiándose en la oscuridad de la habitación. Solamente se alcanzan a distinguir los ojos que brillan un poco. Pero no tiene autorizado nada el sacerdote, se retira. Al día siguiente regresaría acompañado de uno de los miembros de la policía. El obispo quiere pruebas y ha pedido que incluso la gendarmería, un gendarme, venga y vea qué está ocurriendo. Aquel hombre es un hombre muy racional. Vamos, es un personaje de la localidad, muy apreciado. Es un sargento, es un tipo rudo, es un tipo fuerte, que no cree en nada de esto. Su principal cualidad es ser un hombre pensante. Y sostiene, por supuesto, que para el siglo XIX, ¿quién va a creer en el diablo? Entra en la habitación y 10 minutos después sale, persignándose y pidiéndole al cura que le dé la bendición. Lo que ha visto ahí lo ha dejado helado. Cuando se le pregunta qué fue lo que vio, apenas había visto un poco del escenario. Los niños girando, los niños retorciéndose y volviendo el estómago con cosas horribles. Había comenzado la fase más intensa del ataque demoníaco. Los niños comenzaban a vomitar desde objetos, trozos de madera, trozos de cartón, basura, plumas, en una masa amarillenta y pestilente que se esparcía por el piso de la habitación. Deciden retirarse un poco. El reporte enviado por el sargento aquel sería llevado también al obispado. Seguían sin aceptarlo. No se habían cumplido todas las condicionantes que establecía el ritual romano para aceptar un exorcismo. Durante los meses siguientes, la situación continuaría igual. Por momentos los chicos parecen estar bien, pero luego entran en estos ataques horribles, burlones grotescos. Las condiciones para aceptarlo eran: había que cumplir al menos 5 señales, con testigos creíbles. Las 5 señales eran: xenoglosia, hablar lenguas desconocidas, el conocimiento de cosas futuras, saber algo que iba a ocurrir y que no había manera de que lo tuvieran de alguna forma, de que lo obtuvieran por algún conocimiento, no había manera. También, por supuesto, el conocimiento de cosas ocultas, ya fuera pasadas o cercanas, pero que no estuvieran a su alcance. El sansonismo, la fuerza descomunal. Y los fenómenos físicos. Levitaciones, objetos que se mueven, que caen, que golpean. Todo eso era importante. Para 1866, a mediados del 66, han pasado ya casi 2 años y medio. Los chicos se han convertido en esqueletos andantes. Es horrible verlos. El grande, Teobaldo, ahora debe de tener unos 10 años y es muy delgado, muy delgado. Se le pueden ver todas las costillas en este cuerpo lívido, y sin embargo come cantidades increíbles de comida, y siempre dice cosas obscenas, todo el tiempo, cosas que no vamos a repetir aquí, que tienen un contenido sexual grotesco. Habla de promiscuidad, de alcohol, de vicios, de perdición, ofende a las imágenes, ofende al sacerdote. El pequeño Joseph, que ahora debe de andar en unos 8 años, no está más allá de esto. Ha perdido una buena parte del pelo. Se encuentra consumido totalmente y sin embargo come enormes cantidades de comida para después eructar groseramente. Han perdido cualquier dignidad. A pesar de esto, y a pesar de las súplicas, sigue sin autorizarse el exorcismo. Se sigue insistiendo en que tiene que haber una razón médica. Y entonces se consigue que vengan diferentes médicos a atestiguar lo que ahí ocurre. El primero de ellos, que venía con sincero escepticismo, como él mismo lo declararía, no tardaría más de 5 minutos dentro de la habitación antes de salir diciendo, voz en cuello: me tengo que ir, recordé que tengo algo que hacer, me voy, y se fue corriendo. Es triste, pero ese hombre perdería la vida unos días después a mano propia. Es algo poco conocido, pero el primer médico que revisó a los niños, días después, perdió la razón y se suicidó.
¿Qué fue lo que le habían dicho en esa habitación? ¿Qué fue lo que vio en esa habitación? Nunca lo confesó. Durante los días siguientes, algunos otros médicos en presencia del sacerdote le examinaron, revisaron, probaron, hicieron muestras y no encontraron una razón física. Una de esas tardes se cumpliría aquello que había visto Anne-Marie. Están todos ahí cuando sientan a los chicos para demostrar ante uno de los visitantes lo que podían hacer. Cuando el sacerdote comienza a rociar con agua bendita, los dos chicos están sentados en estas sillas. Son sillas normales. Y de pronto comienzan a elevarse. Estuvieron los testigos. No solamente eran Anne-Marie y su esposo y el sacerdote, sino que también estaba el sargento y estaba el maestro de la escuela. Y había por lo menos 2 médicos que habían ido a revisar aquello cuando los chicos comienzan a flotar en el aire, elevándose. Así fue atestiguado. Los hombres aquellos corren e intentan bajarlos. Son personas adultas mayores y no logran hacer que esas sillas bajen. De nueva cuenta, solo la oración del sacerdote logra hacer que desciendan y vuelvan en sí. Cuando vuelven en sí, no parecen ellos mismos. Actúan de formas muy raras. Todavía faltaría más para que creyeran en esto. Se enviarían nuevos reportes, nuevos avisos. Enviaron a un jesuita, a un benedictino, a un capuchino, para que en conjunto hicieran un estudio de aquello. El obispo seguía dudando. Pero el reporte que estos 3 enviaron era fulminante. Habían atestiguado fenómenos que escapaban a toda razón. Pudieron acreditar que los 2 niños, que para este momento tendrían ya unos 11 y 9 años, eran capaces de entender perfectamente latín, francés, inglés, alemán, español y varios dialectos que no pudieron identificar. Algunos de los sacerdotes que fueron enviados eran políglotas, ya fuera porque hablaban el francés y el alemán además del latín, o porque hablaban el español y el inglés. El hecho es que, ante una pregunta en latín, el niño contestaba en otra lengua, pero contestaba con pleno uso de razón. Un niño que no había asistido más allá de unos pocos meses a la escuela, y otro que jamás había ido a una escuela. Y vuelvo sobre lo mismo, no se trata de repetir pequeñas frases. Los niños iban a la Iglesia Católica. A mediados del siglo XIX se utilizaba el antiguo rito, en donde el sacerdote hacía la misa en latín. La gran mayoría de las personas sabían unas pocas palabras en latín, pero no eran capaces de sostener un diálogo como el que se estaba sosteniendo. Y sin embargo, notan que, por ejemplo, Joseph, por momentos, habla en inglés. Y en esta región nadie habla en inglés. Es una población pequeña en Alsacia, entre Suiza, Alemania y Francia, muy lejos de cualquier territorio inglés, y el niño habla inglés. Pero Teobaldo, Thibaut, a veces parece estar sordo, tan sordo, que han hecho caer objetos pesados y no se inmuta en un cierto momento, y eso es un tema que nunca se ha acreditado bien, pero se dice que el sargento sacó su arma e hizo un disparo contra el piso para verificar qué pasaba con el niño y no se inmutó, no reaccionó ni mínimamente, solamente veía como si estuviera total y plenamente sordo. Pero los problemas seguían adelante, a pesar de que el reporte ya incluía fenómenos de xenoglosia, fenómenos de sansonismo, conocimiento de cosas futuras, conocimiento de cosas ocultas. Había revelado sucesos históricos que no tenían forma de saber. Incluso había revelado cosas del propio obispo que nadie más sabía, ni siquiera los propios sacerdotes que estaban ahí. Pero cuando revisó el reporte y descubrió que lo que allí decía era cierto, dio la autorización. Finalmente, para 1869 se autoriza el exorcismo oficial por parte de la Iglesia Católica de Teobaldo y de Joseph Werner. La autorización señalaba 2 o 3 personas importantes. La primera, ¿quién sería el oficiante? ¿Quién realizaría el rito? De acuerdo con el antiguo ritual romano, tiene que ser una persona de experiencia y de proba
humildad y decencia, es decir, una persona impecable y alguien que lo haya hecho. El obispo nombra a un sacerdote, a un viejo sacerdote, un hombre muy fuerte, quien había ya realizado varios exorcismos y quien había sido correligionario del viejo cura de Ars, al que también había ayudado en sus días de tristeza. El primero de los chicos sería exorcizado, no serían juntos, sería por separado y en lugares distintos. Se mantendría mucha discreción de esto, ya que al correrse la voz de que los niños estaban poseídos, aquello se había convertido en un infierno en la tierra. Personas que venían para probar si era cierto, que tocaban la puerta en cualquier hora de la noche, que arrojaban cosas, que pintaban cruces, que amenazaban. Habían acusado a Joseph de hechicería. Lo que es cierto es que ninguno de los dos chicos había revelado cómo es que aquello había ocurrido. Cuando se da la autorización, Teobaldo, el más grande de los dos, es llevado al orfanato de St. Charles en Sittelheim. Es un lugar en donde hay una capilla muy especial y hay atención médica y hay enfermeras y hay monjas y hay varias personas que pueden ayudar con el rito. Tiene ya para el momento en el que se realice el exorcismo unos 14 años. Han pasado ya más de 5 años durante los cuales la familia está hecha pedazos. Los chicos han seguido creciendo raquíticamente. Joseph tiene pedazos completos de la cabeza en donde no hay un solo cabello, porque se los ha arrancado. Teobaldo es increíblemente delgado. Se puede ver cada una de las articulaciones y huesos de su cuerpo cuando camina, a pesar de que puede comer cantidades increíbles. De hecho, en el orfanato se sorprenden de ver la manera en la que come, pero también de la manera en la que ofende a todos. Cuando se fija la fecha, el sacerdote oficiante llega al lugar y revisa el sitio. Está muy bien. Este es el punto. La capilla está bien. Se colocará una silla y se hará el exorcismo. Deciden llevar a Teobaldo con los ojos vendados. No debe de saber a dónde va. Para tal efecto se hace venir a André. André es un sujeto de más de 2 metros. Se le conoce como un Hércules. Es gigantesco. Es el jardinero de la localidad, el orfanato. Es el hombre que cuida los jardines y es un hombre bastante respetable. Le acompañan 3 monjas. En el camino no informan a Teobaldo a dónde van. Pero conforme avanzan, el chico comienza a ponerse rígido. No avanza, intentan jalarlo y no pueden. André intenta levantarlo, es un tipo capaz de levantar 150 o 200 kilos sin mucho problema y no puede levantar a este esqueleto de 14 años y estatura baja, no lo puede levantar, no lo puede mover del suelo. Las monjas intentan ayudarlo y de pronto una de ellas intenta levantar una pierna y la otra intenta levantar otra pierna para llevarlo cargando y en ese momento hace un movimiento y arroja a las monjas volando contra las paredes. André, haciendo acopio de toda su fuerza, llega hasta la puerta de la iglesia en donde se desmaya, literalmente cae, y se da cuenta que en ese momento Teobaldo comienza a rodearle el cuello con las piernas y a ahorcarlo. Para su buena suerte, uno de los sacerdotes que estaba dentro abre la puerta y comienza a hacer una bendición y al rociar al niño con agua bendita suelta a André, que ayuda a colocarlo adentro. El primer día del rito fue nefasto. El sacerdote fue bombardeado con toda suerte de insultos, ofensas, blasfemias, vómitos. La temperatura subió hasta el punto en el que no se podía estar dentro. A pesar de la constante oración y de la disciplina, no se logró nada. Pasadas más de 3 o 4 horas, deciden llevar al chico a la habitación. Al día siguiente se reanudaría aquel rito en condiciones muy similares. Cuando el sacerdote preguntaba, «Dime tu nombre», aquello respondía, «¿Y a ti para qué? ¿A ti qué te importa? ¿Yo por qué te voy a decir nada?» Y así en adelante. A pesar de esto, el sacerdote no dejaba de hacer la oración, hasta el punto en el que finalmente deciden ponerle una camisa de fuerza al chico porque era tal la fuerza con la que reaccionaba que podía haber lastimado a alguien. La camisa de fuerza y lo amarran a la silla. Es una silla de madera pesada, con brazos, en donde queda totalmente rígido y sujeto. Cuando reinician la oración, se percatan
nuevamente del fenómeno de levitación. La silla completa se está elevando. Entre todos la intentan bajar, pero no pueden. No está funcionando el exorcismo, no está sirviendo. Es obvio que esto se está riendo de ellos ampliamente, porque así lo hace, y ofende, y de alguna forma agrede. Hasta que finalmente alguien comenta que la única vez que había habido una reacción favorable era cuando el sacerdote había rezado Memorare, la antigua oración de María. Al comenzar a hacer la oración, la voz que se escucha adentro comienza a gritar diciendo: no, 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 por favor, detente. El sacerdote ordena: ahora dime, ¿cuál es tu nombre? Y en respuesta, le daría 2 nombres: Hipés y Oripas. Cuando pregunta ¿quién eres tú?, responde Hipés: Oripas es sordo, no te escucha, pero me obedecerá. Y continúa con la oración durante varias horas más. Durante todo este proceso, poco a poco, aquellas entidades suplican diciendo: aún no es nuestro tiempo, aún no, por favor, aún no, aún no. Mándame a los cerdos, arrójame a los animales, pero no me devuelvas al infierno. Sin embargo, el sacerdote, el padre Sucua, ordena al infierno. Tras varias horas, de pronto, hay una especie de exclamación de dolor, un grito aterrador que hace vibrar ventanas y el sonido de bestias. Describía aquello como el chillido de cerdos, de perros, de animales feroces que gruñían, todos en conjunto, en una especie de vaivén que agita todas las paredes, las puertas, las sillas, todo. Y luego la calma, una especie de viento frío que comienza a invadir la habitación y luego se va. El niño, en ese momento, despierta y se les queda viendo a todos. Con gran asombro, pregunta: ¿quiénes son ustedes? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Para después mirarse, él mismo, y mirar a todos con mucho asombro, y le preguntan: ¿no recuerdas nada? ¿Nada de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? El niño sería llevado a la habitación donde dormiría durante toda la noche, sin siquiera moverse. Al amanecer, desayunó normalmente. Durante 2 o 3 días más lo tuvieron en observación. Pudo acudir a la iglesia, estar presente en un servicio religioso. De acuerdo con la creencia católica, pudo incluso comulgar. Cosa que simplemente no podía hacer ya. Cuando fue rociado con agua bendita no ocurrió nada, no se tiró al piso, no se retorció, excepto que no recordaba absolutamente nada. Cuando vio a su padre y a su madre no las reconocía, por la edad, por el desgaste. Cuando vio a los 3 hermanos pequeños no sabía quiénes eran. La última vez que los había visto 5 años atrás eran de brazos, eran bebés, y ahora eran estos niños. No se le dejó que viera a Joseph. Unos días después, Joseph sería enviado a otra capilla diferente para celebrar el exorcismo. Joseph sería enviado a la capilla del cementerio, en donde se realizaría un exorcismo por demás violento. También tomaría mucho tiempo, pero ante el consejo del padre Sucua, que fue el que hizo el exorcismo de Teobaldo, se siguió esa misma oración. Tras 2 días de exorcismo, el pequeño Joseph sería liberado. En su cuerpo se encontraba Salaletiel, así se declararía el demonio que habitaba aquel cuerpo, y uno más que partió sin decir nunca su nombre. Se cree que era un potestado, porque nunca reveló su nombre. Lo único que ocurrió en los últimos momentos es que una de estas voces aseguraba que esto no era el final. El final. El exorcismo sería exitoso. Teobaldo y Joseph volverían a ser unos chicos normales. Por poco tiempo. Desafortunadamente, lo que hubiera ocurrido ahí dentro no les permitió seguir adelante durante mucho tiempo. Teobaldo moriría apenas 2 o 3 años después, con 18 años,
fallecía. Joseph lograría incluso conocer a una pareja, lograría contraer matrimonio y vivir hasta los 25 años. Las muertes de ambos fueron súbitas, sin muchos preámbulos. Morían muy jóvenes. El sacerdote, el padre Brie, de Ilford, viviría hasta los 85 años. El padre Suquat también viviría a una edad muy avanzada. El exorcismo fue reconocido oficialmente. Se aceptó que había habido un caso de posesión demoníaca. Afuera de la casa de los Burner, en Ilford, se elevó una especie de monumento en donde hay una placa que relata lo sucedido y hay una imagen de María en posición beatífica para recordar, según se cuenta, que su intercesión ayudó a liberar a los pequeños. El caso de Ilford es uno de los pocos exorcismos que han sido plenamente aceptados. Tomó 5 años para que fuera permitido por la Iglesia. Y sin embargo, el momento de la liberación fue relativamente breve, contrario a otros exorcismos que pueden durar hasta 2 o 3 años. Este apenas se realizaría en 2 ocasiones, en 2 días. Hay quienes aseguran que en realidad no había habido ninguna liberación, y que aquellos que habitaban los cuerpos de los niños fueron lo suficientemente astutos para ocultarse y seguir ahí, hasta matarlos. Esa es una de las teorías. La información puede ser muy variada dependiendo de la fuente. Hay muchos textos, hay muchos documentos que hablan de diferentes cosas. Hay algunos que ni siquiera aceptan que hubiera otros hermanos, hay quienes insisten en que el padre era un brujo. Así es que cada quien tiene su versión. ¿Por qué fueron poseídos? No se sabe. No hay ninguna claridad en eso y la Iglesia no reconoció conocer la causa. Es un caso dramático. ¿No lo cree? Para relajarnos un poco, permítame que mande algunos saludos. Me gustaría mandar saludos a Andrés Madrid, a María Esperanza Farías San Vicente, a Wika Shiori. Ella cumple años el 28 de abril. Le mandamos un fuerte abrazo, es decir, hoy está cumpliendo años. Gracias por acompañarnos. Para Silvia GS, que saluda a su novio, José Antonio Fermín, que está en Huejotzingo, en Puebla. El programa los une porque están lejos. Muchas gracias. Y un fuerte abrazo a la familia Flores Aguilar, que están en Querétaro. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.